Hubo un tiempo, no tan lejano como nos gusta creer, en el que miles de mujeres acudían al médico con una sensación vaga pero persistente de malestar. No sabían explicarlo del todo. Nerviosismo, tristeza sin causa aparente, insomnio, ansiedad, irritabilidad, una especie de cansancio del alma que no se curaba con descanso. Los médicos, hombres todos, tenían una respuesta preparada desde hacía siglos. Aquello se llamaba histeria. La palabra venía del griego histera, útero. El problema, decían, no estaba en la mente ni en la vida de la mujer, sino en su cuerpo, en ese órgano al que se atribuían comportamientos errantes, caprichosos, casi malignos. El útero como culpable universal. Y con ese diagnóstico se justificaba todo, desde una depresión profunda hasta una mujer que simplemente no aceptaba el papel que le había tocado vivir. Estamos en el siglo XIX, una época de progreso técnico y, al mismo tiempo, de una represión brutal de la sexualidad femenina. El deseo de una mujer no solo no se reconocía, es que ni siquiera se concebía. Una mujer respetable, se decía, no tenía deseo, así que cualquier tensión interna debía ser una patología. Y aquí aparece el detalle que hace que esta historia incomode pero también revele. El tratamiento médico más habitual para la histeria consistía en provocar lo que llamaban un paroxismo histérico. El nombre suena clínico, frío, científico, pero el efecto era simple. Tras una serie de manipulaciones pélvicas realizadas por el médico, la paciente experimentaba una liberación física que hacía desaparecer los síntomas, al menos durante un tiempo. Hoy no necesitamos eufemismos. Aquello era un orgasmo, pero nadie lo llamaba así. No podía llamarse así. Para la mentalidad de la época no era un acto sexual, era medicina. El médico no veía deseo, veía terapia. Y la mujer no era considerada un sujeto sexual, sino un cuerpo que había que regular. El problema era práctico. Aquel tratamiento llevaba tiempo, mucho tiempo, y los médicos se cansaban, literalmente. Así que, como suele ocurrir cuando la incomodidad se vuelve técnica, llegó la solución mecánica. A finales del siglo XIX comenzaron a aparecer dispositivos diseñados para facilitar ese tratamiento. Primero manuales, luego eléctricos, aparatos que vibraban, que aceleraban el proceso, que ahorraban esfuerzo al médico. Así nacieron los primeros vibradores, no en tiendas eróticas, no en burdeles, en consultas médicas, en catálogos de salud, anunciados como instrumentos terapéuticos modernos y respetables. Paradójicamente, el vibrador fue uno de los primeros aparatos eléctricos en llegar a los hogares, no para dar placer, sino para aliviar una enfermedad que nunca fue tal. Se vendía para uso privado, sí, pero siempre bajo la etiqueta de la medicina, jamás del placer. En hospitales como los de París, médicos prestigiosos como Jean-Martin Charcot estudiaban la histeria como un fenómeno neurológico, casi teatral, mostrando a mujeres en estados alterados de conciencia ante auditorios
llenos de hombres con bata blanca, el cuerpo femenino convertido en objeto de observación, de estudio, de control. Y mientras tanto, la pregunta esencial jamás se hacía: ¿y si el problema no era el útero? ¿Y si no era una enfermedad? ¿Y si lo que aquellas mujeres sentían era frustración vital, emocional, sexual? Una vida vivida a medias en una sociedad que les negaba voz, deseo y autonomía. La histeria desapareció como diagnóstico oficial en el siglo XX, no porque se curara, sino porque se descubrió su trampa. Lo que antes se llamaba histeria pasó a llamarse ansiedad, depresión, estrés, trauma. Y el vibrador dejó de ser un instrumento médico para convertirse por fin en lo que siempre fue: una herramienta de placer, de autoconocimiento, de reconciliación con el propio cuerpo. Esta historia no va de sexo, aunque lo roce, va de poder, de quien tiene derecho a nombrar lo que siente el otro, de cómo cuando una emoción no encaja en el sistema, se convierte en enfermedad, y de cómo el cuerpo, incluso silenciado, siempre acaba encontrando una vía de expresión. Tal vez la verdadera histeria no estaba en las mujeres, sino en una cultura incapaz de aceptar que el deseo femenino existe y que no necesita permiso médico para manifestarse,